En el Perú se sabe bien que Keiko Fujimori está en graves líos y que en el pasado también ha tenido otros escándalos, algunos vinculados con sus ex asesores. De que esta sea gente sin morales es cierto, pero bueno, que es de esperarse. Aún así de estos no se trata el tema. En las elecciones del 2011 se supo que Keiko Fujimori había contratado a un asesor proveniente de los Estados Unidos. Su nombre es Rudolf, alias Rudy Giuliani. Ahora bien, no muchos conocen a este tipo, pero no fue cualquier consultante. Rudy Giuliani en su mejor época fue uno de los hombres más importantes en la política estadounidense, pero en la actualidad el tipo ha perdido todo su respeto y ahora más bien da pena entre la población. Tanto así que me atrevería a llamarlo el ex asesor de Fujimori con la peor historia. Pero ¿cómo termina alguien en esa posición? De ser un político admirado a un don nadie. Aquí te lo explico. Rudy Giuliani nació en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos en el año 1944. Al crecer llegó a certificarse como abogado en la Escuela de Derecho en la Universidad de Nueva York en 1968, y en su carrera legal le fue bastante bien, llegando a ser un fiscal federal y jefe de gabinete del lugarteniente del Procurador General del país. Giuliani comenzó a hacerse conocido en 1974 cuando enjuició a un congresista acusado de corrupción y este se declaró culpable. En 1983 fue seleccionado para ser el Procurador General del Estado de Nueva York, donde saltó a la fama tras enjuiciar a varios individuos de alto perfil, magnates fraudulentos de Wall Street, narcotraficantes, capos del crimen organizado y políticos corruptos. En aquel entonces la mafia italiana estaba bajo fuego, y Giuliani confirmó su talento como fiscal tras procesar en un caso federal a 11 capos prominentes, algunos de ellos cabecillas de ciertas familias del crimen organizado. En fin, su carrera política comienza años después, en 1989, postulándose como alcalde de Nueva York. No ganó, pero en 1993 y luego en 1997 sí. Durante su administración, su tema principal fue combatir el crimen, que en aquella década, junto a la epidemia del crack, hacían de la ciudad una zona de guerra. A pesar de que la tendencia nacional del crimen había empezado a bajar desde antes de su administración debido a la recuperación económica tras la crisis del 84 y el contratamiento de 7.000 policías bajo su predecesor, durante sus 8 años como alcalde se adjudicó el crédito de haber solucionado el problema del crimen. Cuando el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 derriba las Torres Gemelas, toda la atención del país se centra en el lugar de los hechos. Giuliani se convierte en un símbolo del liderazgo en aquel entonces. Su aprobación sube de 36 a 79% y los medios no se tardan en proclamarlo el alcalde de los Estados Unidos. Luego, a finales del año, la revista Time lo nombraría como persona del año, terminando su mandato con laureles. En el 2002 él crea su agencia de consultoría, Giuliani Partners, que pronto jugaría un rol en esta etapa de su carrera. Con todo su reconocimiento se lanza a la presidencia en las elecciones del 2008 y al principio le va muy bien en las elecciones primarias republicanas, pero esta ventaja pronto se derrumbaría cuando un miembro importante de su equipo técnico es procesado por no 1 ni 3, sino 16 cargos de fraude tributario. Aparte, los medios reportaron detalladamente sobre cómo su consultoría, así como el bufete de abogados que manejaba en aquel entonces, asistía a clientes que se demostraban en contra de los intereses estadounidenses. Estos puntos débiles más problemas técnicos con su campaña presidencial acabaron dándole a Giuliani una derrota humillante, llegando a cuarto lugar en las elecciones primarias. De todos modos, me puse a investigar qué tipo de trabajo hacía en su consultoría. Su agencia hace que sus clientes firmen acuerdos de confidencialidad, pero estos casos son los más prolíficos que encontré. En el 2002, Giuliani usó su influencia con oficiales federales para asistir a un ex narcotraficante que quería convertirse en el presidente de una compañía de recolección de datos personales, pero el pasado de su cliente salió a la luz y así se estropeó todo. En el 2007 también usaría su influencia con políticos para intentar defender a una compañía farmacéutica cuyo analgésico Oxycontin, que fue falsamente promocionado como más seguro que otros de su tipo, acabó causando una ola de adicción. En el mismo año también se descubriría que Giuliani trabajó con un emir catarí acusado de proveer refugio a miembros de Al Qaeda, incluyendo al mismo Osama Bin Laden. Este caso, por cierto, fue el talón de Aquiles de su campaña presidencial que mencioné antes. En América Latina trabajó en diferentes países asesorando sobre seguridad, tema en el que él pretendía ser un experto. La Ciudad de México en el 2002 lo contrató por una tarifa de $4 millones para encargarse de la ola de crimen en el área. Esta hubiera sido su oportunidad para mostrar que era responsable de la disminución del crimen en Nueva York, incluso jactándose de que podía acabar con el crimen en la capital mexicana, diciendo que las similitudes entre a lo que se enfrenta la Ciudad de México hoy y a lo que se enfrentó la ciudad de Nueva York a finales de los 80s y principios de los 90s son impresionantes, pero sus resultados en México fueron un fracaso.
la tasa de homicidios solo bajó por 1%. Era de esperarse. Las recomendaciones de Giuliani incluían priorizar arrestos a vendedores informales y limpiaparabrisas, cosa que según él fue la fórmula para acabar con el crimen en Nueva York. Luego, aún así manteniéndose en su fama, trabajó en Puerto Rico, Colombia, Brasil y Perú. No se sabe cuánto le cobró a Keiko Fujimori por su asistencia en temas de seguridad y crimen, pero viendo a casos pasados probablemente haya sido una suma generosa. Pero ojo, sus recomendaciones, según ella, fueron construir más cárceles y mejorar las estadísticas de crímenes. ¡Qué experto! Pero ya, en esta época se hace rico en América Latina hasta que en el 2016 Donald Trump se lanza a la presidencia. Giuliani lo apoya y se desempeña como consejero durante su administración y lo defiende de todo tipo de escándalos. Sus acusaciones de agresión sexual, racismo, evasión de impuestos y la interferencia rusa en las elecciones. Tanto hacer esto deterioró su popularidad, pero desde el 2020 su carrera empezó a irse en picada. En este mismo año se estrena la famosa película de Borat 2, en la que el actor Sacha Baron Cohen lo mete en una escena que descalabra su reputación. You can give me your phone number and your address. Put down your crumb. She's 15. She's too old for you. Ay, bueno, Giuliani cayó en la trampa como un viejo depravado. Luego dijo que todo era una fabricación y que lo que estaba haciendo en la cama era ajustarse la camisa, pero eso te lo dejo a tu criterio. Pero esto no terminó de destrozar la carrera de Giuliani. En el 2021, tras la derrota de Trump en su intento de reelección y los disturbios en el Capitolio, también se pone de su lado como un perro faldero, diciendo que ha habido un fraude electoral. Él mismo participó en los disturbios e intentó persuadir a políticos de demorar los resultados de las elecciones. ¿Pero qué pasó? Giuliani quería mandarle un mensaje de voz a un aliado de Trump en el Senado para que de alguna manera demore la certificación de los votos por un día. ¿Pero qué hizo? Se lo mandó a la persona equivocada. Y esa persona fue a mostrárselo a la prensa. Cuando después de un tiempo cayó la ley, Trump, él y otros cómplices por los disturbios acabaron procesados y Giuliani en particular perdió su licencia de abogado. Desde entonces las cosas le han ido de mal en peor. Aparte de los problemas legales por los disturbios, una ex empleada llamada Noelle Dunphy salió a la luz y lo acusó de agresión sexual y de robo de salarios. Luego una ex asistente en la Casa Blanca llamada Cassidy Hutchinson también lo acusó en su libro de tocarla indebidamente en el 2021. A partir de aquí se endeuda hasta el cuello. En el 2023 la firma de abogados que lo representaba lo denunció por no pagar la cuota legal que le debía. También fue enjuiciado por haber difamado a 2 oficiales electorales. Se le halló culpable y la corte le ordenó que les pagase $148 millones. Eso, más deudas tributarias y potenciales gastos en el futuro por otros juicios, hizo que a finales del 2023 Giuliani se declare en bancarrota. Aunque recién en este mes se están conduciendo investigaciones para ver si tiene fondos o bienes escondidos. Esta es la historia triste de alguien que mató su carrera por su propia codicia. Claro, más que ser un simple asesor que tuvo una candidata en el Perú, fue un hombre corrupto y fraudulento que acabó atentando contra la democracia en su propio país. ¿No te suena parecido? Como dice el viejo proverbio, dime con quién andas y te diré quién eres. A ver si este año también la vemos caer. Si te gustó el video no te olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos a la próxima.